Hola, ¿cómo están, gente bonita del Fediverso? Espero que estén muy bien. Yo soy Mónica Gómez y en este video vamos a hablar de un tema que ustedes saben que a mí me tiene agotada. Es algo a lo que me he rehusado, a hablar de ese tema públicamente pues durante más de un año, ¿sí? Sin embargo, pues es algo que desde hace días me ha estado dando vueltas en la cabeza. Y ahora que pues ya la comunidad parece estar más tranquila, ¿no? Ya no he visto nada sobre ese tema, dije, bueno, vamos a hacerlo, ¿ok? Y el tema del que vamos a hablar hoy es nada más y nada menos que Wayland, Pipewire y Systemd, ¿ok? Y en general, el problema que tengo yo con las personas que se toman al software libre como un dogma, ¿ok? Pero ahorita vamos a aterrizar este tema más a fondo, ¿vale? Entonces voy a tratar de que el video no quede tan largo, pero bueno, ustedes saben que no siempre soy capaz de cumplir esa promesa, entonces de antemano les aviso que puede quedar un poquito largo, si bien voy a tratar de no extenderme mucho. Aquí tengo el guión en la computadora con las cosas concretas que quería mencionar, justamente para no extenderme tanto. Y pues nada, antes de eso, pues quería comentarles, ¿no? Que estoy bien, sí, he estado mejorando mucho desde la última vez que hablé con ustedes, ¿no? En el video de Virtud donde anuncié mi hiatus. Ya he estado solucionando bastantes cosas que me estaban incomodando. También, pues, como pueden ver, ya estoy con un estilo con el que me estoy sintiendo más cómoda. Este video no lo voy a publicar ahorita, o sea, me voy a esperar hasta diciembre para publicarlo. Y para entonces pues yo esperaría que ya esas cosas estén un poquito más consolidadas y pues que ya tenga incluso eso un poco más claro. Pero por ahora he estado experimentando mucho y bueno, me siento bastante cómoda con este estilo, con pues esto y pues nada, ahí la llevo. Poco a poco vamos avanzando, vamos aprendiendo, ¿no? Y pues espero ya pronto estar regresando con ustedes. Voy a hacer algunos anuncios, pero los voy a hacer al final del video, pues para no estarlos entreteniendo mucho ahorita. Entonces, primero quiero aclarar que esta es la última vez que vuelvo a tocar este tema de Wayland, Systemd, etc. ¿Ok? Se podría decir que este video sirve como para establecer mi opinión definitiva sobre este tema, casi que es como la postura oficial, ¿no? De Autumn64 sobre este tema, ¿ok? Que es algo que ustedes saben que es un debate que ha sido demasiado intenso, ¿sí? Y que yo me he rehusado a formar parte de ese debate, pues porque, por lo mismo, de que era demasiado intenso, ¿no? Y también porque yo no conocía mucho. Ahora me siento lo suficientemente cómoda como para hablar de este tema de manera informada. Y pues nada, en este video voy a dar la postura oficial de Autumn64 sobre este tema, ¿ok? Voy a dejar los comentarios del video desactivados porque es mi opinión, es mi punto de vista. No estoy aquí tratando de argumentar ni estoy tratando de debatir. Simplemente estoy dando mi punto de vista, mi opinión, y eso no está sujeto a debate. Por ende, voy a dejar los comentarios del video desactivados. Si alguno de ustedes quiere darme su punto de vista o hacerme un comentario, lo pueden hacer desde Mastodon o desde mis medios de contacto por XMPP o por Signal o incluso por Matrix. Pero más allá de eso, no quiero que se arme el debate en los comentarios del video, por ende los voy a dejar desactivados, ¿vale? Así que ante aviso no hay engaño. Entonces, ahí les va, se las voy a soltar así bien, ¿ok? O sea, no, ustedes saben que yo no me ando con palabrerías y dándole vuelta a las cosas. Se las voy a soltar bien. El software libre no es un dogma. ¿Y por qué digo esto? Porque, y lo voy a desglosar, ¿no? En varios puntos. El primer punto, pues son algunas personas que se enfrascan en esta onda de usar exclusivamente software libre, ¿ok? Lo cual en sí mismo no es malo, ¿ok? A mí no me parece mal eso, pues cada quien decide qué hacer con su vida y con su tecnología. Donde ya no me parece bien es cuando estas personas tratan de presionar a los demás para que también utilicen exclusivamente software libre. Y esto es algo que
se armó el debate hace unos meses, creo que fue en este año, no recuerdo si fue a inicios de este año, pero el punto es que hace no mucho se armó el debate y el principal argumento fue el de Richard Stallman, en el que él menciona que lo importante es más bien pues que podamos usar el software libre que podamos, o sea, que esté dentro de nuestras posibilidades, y importa mucho más el tema de la difusión, ¿ok? Y es algo con lo que yo estoy de acuerdo. No importa si no usamos al 100% software libre, lo que importa es que sí haya un espacio en el que permitamos que entre el software libre, o sea, que no nos aferremos totalmente al software privativo, sino que en lo que podamos y usemos software libre. Por ejemplo, si nosotros dependemos de software privativo para el cual no hay una alternativa, como puede ser la suite de Adobe, ¿no? En el que a lo mejor usamos software como After Effects, ¿no? O que no tienen una alternativa libre tan directa, ¿no? Podemos utilizar software libre en otros aspectos que a lo mejor no sean tan esenciales. Por ejemplo, en lugar de usar Microsoft Office, ¿no? Si nosotros sabemos que tenemos que entregar únicamente archivos PDF y no archivos de Word, podemos probar instalándonos LibreOffice o OnlyOffice. Si, por ejemplo, siguiendo el tema de los PDFs, para el visor de PDFs, en lugar de depender de Adobe Acrobat, que además sé que no mucha gente le gusta ese programa, podemos usar Ocular, está disponible para Windows. Y de hecho es algo que ha pasado aquí en casa. Los miembros de mi familia utilizan ese tipo de software libre, que no dependen de su versión privativa. Entonces es mejor utilizar unas cuantas herramientas libres dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Y es mucho mejor difundir el software libre que llenarnos exclusivamente del software libre, no hacer difusión de nada o hacer difusión mal, ¿no? Porque tratar de obligar a alguien a usar software libre no es difusión, es coerción, y se obtiene el efecto opuesto al de difundir, ¿no? Y al final, no, o sea, el hecho de que nosotros usemos 100% software libre no realmente, no implica necesariamente que el software libre progrese, ¿saben? Entonces, y eso lo digo como una persona que utiliza el 95% de software libre. En mi computadora todo es software libre. Lo único que no es software libre es Packet Tracer, que ese es de Cisco y lo necesito por la uni, desafortunadamente. Para todo lo demás yo me las he ingeniado con que si LibreOffice, que si incluso LaTeX. O sea, yo he buscado alternativas que me han permitido cumplir con mi universidad y con mis demás responsabilidades utilizando software libre. Y el 95% del software que utilizo es libre. Donde más utilizo software privativo es en el celular, porque necesito la app de banco, utilizo redes sociales como Instagram o como Discord. Entonces ahí es donde tengo más concentrado el software privativo, y sin embargo más bien es como que el 50% es privativo y el 50% es libre en mi celular. En la computadora el 98-99% del software que utilizo es libre. Entonces juntamos ambos y queda más o menos un 95% del software que uso que es libre. Pero es porque yo tengo esa posibilidad. Otra persona que a lo mejor no pueda hacerlo, pienso que no se le debería de presionar para que utilice exclusivamente software libre. Y menos si es software que no le sirve. Más bien es apoyarle con lo que sí pueda adaptar, ¿no?, a sus propias necesidades y a su propio contexto. Y más bien ayudar a que esta persona entienda las ventajas del software libre de manera que pueda hacer difusión, por muy poca que sea. O sea, por muy mínima que sea, la difusión es mucho mejor que aislarse tratando de usar 100% software libre. La única persona que yo conozco que utilizas o bueno, no que conozco, sino que he visto que utiliza única y exclusivamente software libre es Richard Stallman. De ahí en fuera, creo que nadie es capaz de utilizar única y exclusivamente software libre. No se puede. ¿Qué más yo quisiera que se pudiera? Pero desafortunadamente no se puede. Es algo que voy a retomar más adelante. Pero si estamos en este sistema que nos impide usar 100% software libre, lo vuelvo a repetir, es mejor usar lo que sí podamos utilizar de software libre y enfocarnos en la difusión. Así en mi opinión, es una manera mucho mejor de contribuir que hacer todo lo opuesto de difusión
y si yo uso únicamente software libre. No sé si me doy a entender. Vale, con ese tema ya quedó. Ahora lo que sigue. Y aquí es donde ya empezamos a hablar así de Wayland y de lo demás. Primero voy a tomar el tema de la filosofía Unix, ¿ok? Seguramente ya todos saben qué es eso, pero en caso de que, sobre todo en YouTube, puede haber que haya alguien que no sabe lo que es la filosofía Unix, en cuyo caso lo voy a explicar de forma resumida. La filosofía Unix es un conjunto de prácticas, de recomendaciones, no tanto estándares, sino más bien, puede ser convenciones quizás, ¿no? Pero se enfoca más que nada en recomendaciones sobre cómo desarrollar software. Y el enfoque que tiene esta filosofía Unix es sobre todo en la simplicidad, ¿ok? La filosofía Unix se suele resumir a una sola frase, que es: haz una sola cosa, pero hazla bien. Es decir, en lugar de tener un programa que hace un montón de cosas, es mejor tener un solo programa que haga una sola cosa, otro programa que haga una sola cosa, otro programa que haga una sola cosa, y entonces al juntarlos pues ya se puede obtener algo más complejo, pero con la característica de que es más modular, de que es más extensible, es más flexible también, y tiene la ventaja de que cada componente se puede utilizar por separado, no tienen que estar necesariamente juntos. Entonces, hay gente que se toma también la filosofía de Unix como religión, casi, o sea, de que todo tiene que ser con la filosofía de Unix. Y la verdad es que si nos lo ponemos a pensar, una buena parte del software que utilizamos, sobre todo en la internet, no sigue la filosofía Unix. Invidious, por ejemplo, que es para mí uno de los software libres más importantes en mi vida, porque gracias a Invidious puedo ver YouTube, ¿no? Yo no pienso que sea, que siga la filosofía Unix. Yo no veo en dónde sigue la filosofía Unix. Cosas también, por ejemplo, muchos componentes, ¿no?, de nuestras distribuciones. Sí, algunos sí siguen la filosofía Unix, sobre todo los más básicos, lo que vendría siendo las core utils prácticamente, pero hay otros que no siguen en absoluto la filosofía Unix. Un software tan esencial para las personas que producimos videos, ¿no?, y que grabamos nuestro monitor, como puede ser OBS, no sigue la filosofía Unix. OBS hace demasiadas cosas. Con OBS puedes grabar, puedes streamear, hace demasiadas cosas OBS. Entonces, OBS no sigue la filosofía Unix. O sea, hay mucho software que no necesariamente sigue la filosofía Unix porque no se puede aplicar a ese tipo de software, ¿ok? Y yo lo digo como una persona que me agrada mucho la filosofía Unix. O sea, yo incluso desde que aprendí sobre este conjunto de recomendaciones, yo en el software que desarrollo trato de aplicarlo. A lo mejor el software sí me queda más monolítico, pero en el código, a nivel de código, trato de que quede modular, ¿no? Ha habido software que he desarrollado, por ejemplo, el ejemplo más notable es un bot de Discord, en el que cada módulo se carga por separado. Con un archivo de configuración tú le puedes indicar qué módulos quieres cargar. Y tiene la ventaja de que estos módulos se pueden aplicar de manera más o menos independiente, ¿no? Si tú los metes a otro bot, tienes chance de que te funcionen con algunas adaptaciones. Entonces, a mí me gusta mucho la filosofía Unix, yo trato de aplicarla con mi software, pero también estoy consciente de que no siempre es posible. Y esto es algo clave para lo que viene a continuación, ¿vale? Pero sí hay que entender que la filosofía Unix es un conjunto de convenciones y sobre todo de recomendaciones sobre cómo desarrollar software. No es una religión, ¿sí? No es una ley, ¿sí? Y tampoco es algo que se tenga que aplicar a rajatabla, ¿no? Y esto también tiene que ver con el mismo software libre. Ahorita me acabo de acordar que también quería mencionar eso y no lo puse en el guión. El software libre no se puede aplicar a rajatabla, al pie de la letra. Y el ejemplo que se me ocurre ahorita es sencillísimo. No podemos aplicar el software libre en Latinoamérica de la misma manera en la que lo aplicamos en Estados Unidos. Y la razón es muy simple, porque en Estados Unidos, desde la década de los 90, la clase media ya tenía acceso a una computadora y en ocasiones incluso a internet. Usaban el internet de, ¿cómo se llama?, de teléfono, ¿no? El que suena bien feo, ese. Ya desde finales de los años 90, principios de los 2000,
muchas familias estadounidenses tenían acceso a este tipo de tecnología. Mientras que acá en Latinoamérica, por ejemplo, voy a poner ejemplo México, no fue sino hasta mediados de la década de 2010 que la tecnología y el internet, que el internet se volvió más general para todo el mundo. Y fue gracias al celular, porque las familias mexicanas en general no tienen acceso a una computadora, ¿no? Por eso proliferan tanto los cibers acá, porque la gente no le alcanza por una computadora, entonces no les queda más que irse al ciber. Sin embargo, sí, la mayoría de la gente tiene un celular. El celular es mucho más accesible, mientras que en Estados Unidos y en algunos países como pudiera ser España y países así del primer mundo, es más fácil, ¿no?, que la gente en general tenga acceso a una computadora, cosa que no siempre ocurre en Latinoamérica. Entonces no podemos aplicar el software libre de la misma manera en todos lados, no es posible. Entonces eso ya nos indica de antemano que el software libre, así como la filosofía Unix, no se pueden aplicar a rajatabla, al pie de la letra. Se tienen que adaptar a nuestro contexto. Y eso es clave para entender por qué digo que el software libre no es un dogma. Si fuera un dogma se aplicaría de la misma manera en todos lados. Y ya vimos que eso no es posible. Tenemos que adaptarlo a nuestro contexto, primero personal, y después a lo mejor, ahora sí ya más colectivo, ¿no? Y incluso a gran escala puede ser un nivel social, ¿no?, un nivel nacional, ¿no? Por eso digo que yo sí tengo más oportunidades de usar software libre, porque mi contexto me lo permite. Pero la gran mayoría de mis amigos no pueden hacer eso porque su contexto no se los permite. Dependen de software que no pueden sustituir tan fácilmente. Entonces, bueno, eso ya no lo voy a repetir. El tema es que, después de ese paréntesis de que el software libre no es un dogma, pues complemento con que la filosofía de Unix tampoco es un dogma, no es una religión y tampoco es algo que se deba de seguir a rajatabla. Es algo que se debe de adaptar al programa que queremos desarrollar, el propósito de ese programa y también nuestro contexto sobre todo de quién va a estar utilizando ese programa. Si vamos a hacer un programa que está destinado para personas principiantes que no saben nada de terminal y aplicamos a rajatabla la filosofía de Unix, nuestro programa va a fracasar. Porque, la gente, quienes van a usar el programa son los usuarios intermedios o avanzados, no el público original que teníamos, ¿saben? Entonces, ahí lo dejo para que lo piensen y lo consideren. Después, ahora sí ya nos metemos al terreno pantanoso, ahora sí. Entonces, se viene Wayland. Que yo he visto, ¿no?, como a la gente le encanta hablar pestes de Wayland. Es que Wayland y X11 es mejor, no sé qué. Bueno, primero voy a mencionar que me he dado cuenta y digo, esto es más... en general todo esto es una opinión, ¿ok? No... Al final de cuentas esto no se puede... No podemos hablar esto de forma objetiva, que es lo que voy a retomar al rato, pero esto es una opinión, ¿ok? Y entonces esto que estoy a punto de decir no me lo tomen así como que tengo datos estadísticos, que es objetivo, porque no es el caso, es algo más bien que es una percepción mía, ¿ok? Pero el punto es que yo me he dado cuenta de que quienes más defienden X11 y quienes más se posicionan en contra de estos nuevos software son las personas mayores de 40 años. Porque yo tuve la experiencia de que me uní a un servidor de Discord con gente de mi edad, ¿no? Gente que estaba también metida en Linux, incluso gente que eran usuarios avanzados de GNU Linux. Y ellos eran todo lo contrario. Hablaban súper bien de Wayland, súper bien de Systemd, súper bien de Pipewire. Y por el contrario, hablaban pestes de X11, ¿no? Que X11 ya nadie debería de usarlo, y bueno. Entonces, yo siento que esta narrativa que parece predominante, ¿no?, ahorita específicamente con Wayland, ¿no?, de que Wayland es malo y X11 es mejor, más bien me parece que es algo más bien que replican los adultos mayores de 40 años, ¿no? Mientras que la gente de mi edad prefiere pues este tipo de software, ¿ok? Es una percepción mía, no lo menciono porque es algo que se me hace curioso, pero no pienso que se pueda probar un punto con eso, ¿saben? Solamente lo menciono pues porque se me hizo curioso, ¿no? Obviamente hay muchas excepciones, no hay muchísimas excepciones, pero
En general me he dado cuenta de eso. Los adultos mayores de 40 años dicen, no, yo prefiero X11, yo prefiero el Intel System 5, yo prefiero no sé qué. Mientras que las personas de mi edad suelen decir, no, pues yo prefiero Wayland, yo prefiero System D, yo prefiero Pyware. ¿Ok? Y bueno, X11, ¿okay? Es un software que fue diseñado en una época en la que la computación era radicalmente distinta a la actual. ¿Okay? Internet como tal aún no existía, existía ARPANET, existía UCNet, pero la Internet, así como la conocemos hoy en día, no existía. Entonces, este protocolo, porque X11 es un protocolo, no es un servidor, es un protocolo, pues se diseñó tomando en cuenta las características, ¿no?, de la computación de esa época. Tanto así que, por ejemplo, X11 se diseñó realmente pensando en un mainframe, que ahorita no recuerdo su nombre, en la pantalla voy a poner el mainframe, cómo se llamaba, pero vaya, no estaba diseñado para una computadora de escritorio, ¿ok? Entonces, por mucho que haya estado evolucionando, ¿no? La primera implementación que se hizo para GNU Linux de X11 fue XFree86, y después se hizo un fork de XFree86 que es Xorg, que Xorg es el que utilizamos hasta la fecha. Por mucho que haya ido evolucionando, pues es un estándar o es un protocolo que fue diseñado para una época muy diferente a la actual y que por ende no toma en cuenta muchas consideraciones, sobre todo de seguridad, que ahorita lo voy a mencionar, que se presentan en la actualidad y que no existían en ese tiempo. Entonces, pues a final de cuentas, sí está complicado no tratar de aferrarse a X11, porque X11, en mi opinión, ya no es adecuado para esta época. X11 dejó de ser adecuado para esta época desde la mitad de la década de 2010. Desde 2015 en adelante, X11 dejó de ser adecuado. Sin embargo, pues no es tan fácil hacer el cambio, pues porque la mayoría de aplicaciones están adaptadas a X11 y no a Wayland. Por esa parte lo entiendo. Sin embargo, X11, la manera en la que funciona, siento que ya no, ya le quedó demasiado grande la tecnología actual. O sea, X11 ya no cumple de manera adecuada con su trabajo para cubrir las necesidades actuales. El ejemplo más notable, pues, son las brechas de seguridad tan conocidas que hay en X11, como por ejemplo el tema de que luego uno sin querer ejecuta X11 como usuario root, el tema también de que en general el alcance, ¿no?, de los eventos, de las aplicaciones es global y por ende pues prácticamente todas las aplicaciones saben lo que está sucediendo en el sistema. Después hay otras cuestiones, como que por ejemplo es muy inseguro exponer un servidor X11 por la red. Y bueno, hay muchas brechas de seguridad. También hay otros temas como por ejemplo que X11 ya no se está adaptando bien a la tecnología actual. Y esto es algo que yo he tenido que vivir con mi propia tecnología. Yo tengo una laptop que no es tan nueva hasta eso. Su procesador es un Intel de 10ª generación. No es tan nuevo, no es tan reciente. Sin embargo, la tarjeta gráfica que pues es integrada, es de Intel, no se lleva para nada bien con X11. Y no es algo que me pasa nada más a mí. En general, X11 ya está agarrando fama de que produce screen tearing, que el screen tearing, para quienes no sepan qué es cuando la imagen se ve como que cortada en un punto, como que está en un punto, está recorrida y parece que se ve como que un corte por en medio. Eso es el screen tearing. Y a mí me pasa con X11 siempre. O sea, yo uso X11 y no hay momento en el que no tenga screen tearing. ¿Okay? También hay temas como latencia, input lag. De hecho, me sorprendí porque hace poquito cambié de distribución. Ahorita estoy usando Debian 13 con KDE Plasma. Les voy a poner un videito ahí rapidito de cómo quedó mi distribución. Me encantó, la verdad es que fue una personalización muy padre, muy sencilla. Y pues bueno, me encantó cómo quedó. Me encanta cómo funciona mi distribución. Y el punto es que en esas estaba jugando y resulta que uno de estos juegos que se llama Celeste, en el que pues hay que apretar, ¿no?, los botones en momentos puntuales, ¿no? Resulta que lo estaba haciendo mal porque estaba presionando el botón antes. Porque
X11, porque antes yo jugaba con X11 y X11 tenía una latencia tal que yo tenía que presionar antes para poder hacerlo bien. Ahora con Wayland, como no tengo esa latencia o ese input lag, pues resulta que estoy apretando antes de tiempo, ¿no? Entonces ahí fue bastante curioso como sí se notó bastante esa diferencia en la latencia que hay de un protocolo a otro. Y por otra parte también, no sé por qué hay gente que piensa que Wayland es algo nuevo, algo que tiene máximo 2 años. Wayland nació en 2008. Wayland nació no como un sustituto, ¿no?, para X11, sino más bien como una alternativa, y apareció en 2008, ¿no? Y esto lo menciono porque yo he visto a gente, ¿no?, que dice, es que quieren sustituir un software acabado, un software probado, un software estable como X11, ¿no?, por un software incompleto como Wayland. Y ya desde que empezamos con esta declaración ya estamos mal, ya empezamos mal. Porque Wayland no es nuevo, Wayland lleva desde 2008, o sea, Wayland nació hace 18 años. Y no sé ustedes, pero yo pienso que ya fue, pues, no sé, suficiente, ¿no?, tiempo para que probaran Wayland y para que vieran que Wayland sí funciona, que si eso fuera estable, ¿no? Yo creo que ya fue suficiente tiempo, ¿no?, primero. Y en segundo lugar, decir que es un software acabado, probado, estable, ¿no?, es obviar o es pasar por alto, ¿no? En el peor de los casos es mentir acerca de los temas que les acabo de comentar. Las brechas de seguridad, la latencia, todos esos problemas en los que X11 no es capaz de adaptarse a las tecnologías modernas. En cambio, Wayland desde un principio fue diseñado pues como tomando en cuenta la tecnología actual, porque ya existe internet, ¿no? Ya incluso en ese entonces existía YouTube, ¿no? Ya el gaming, ¿no?, en las computadoras pues ya era una realidad y se estaba expandiendo. O sea, ¿a qué voy con esto? Que Wayland ya desde un principio se diseñó con el propósito, ¿no?, de cubrir las necesidades actuales, ¿no?, cosa que no sucede en X11. X11 cubrió las necesidades de su tiempo, pero no necesariamente es capaz de cumplir las necesidades actuales. Mientras que Wayland desde un principio fue diseñado con ese objetivo en mente. Ahora, Wayland no es un servidor gráfico así como X11. O sea, Wayland no es como Xorg, que Xorg sí es el servidor gráfico. Wayland no. Wayland es nada más un protocolo. ¿Un protocolo en qué sentido? Como el protocolo HTTP, que es un conjunto nada más de reglas e instrucciones sobre cómo deben de comunicarse dos programas entre sí. Eso es Wayland, ¿ok? La implementación de Wayland depende de lo que se llama compositor. En Nome tienes Matter, en KDE tienes Kwin, ¿no? Y cada compositor implementa por su cuenta Wayland. Entonces eso provoca, ¿no?, que Wayland, más que ser un programa monolítico, ¿no?, que como X11, que X11 o Xorg, que Xorg es el servidor y entonces las aplicaciones, los clientes en este caso mandan la petición al servidor y el servidor dibuja en la pantalla, pues esa tarea se le delega al compositor, ¿no? Entonces son las aplicaciones directamente las que se dibujan mediante el compositor y no están dependiendo del servidor. Por esta razón me atrevo a decir, y ya sé que me van a tirar hate por esto, pero me atrevo a decir que Wayland sigue mejor la filosofía Unix que X11. Y lo digo para estas personas que están obsesionadas con la filosofía Unix. O sea, Wayland, a fin de cuentas, como no es un servidor por su cuenta, sino que es más bien un conjunto de reglas que después las aplicas a un compositor, ¿no?, y que se delegan muchas tareas a muchas cosas distintas, como que por ejemplo cosas como grabar pantalla, cosas como no sé, los eventos también puede ser, ¿no?, del input y el output, no necesariamente son manejados por Wayland, sino que se delegan a otras aplicaciones, ¿sí? Pues al final de cuentas Wayland está siguiendo mejor la filosofía de Unix, porque ya no hace todas las cosas que hacía X11, sino que hace una sola cosa. Podríamos debatir si la hace bien o no, pero hace una sola cosa. Entonces, Wayland sigue mejor la filosofía Unix que X11, ¿vale? Pero bueno.
Lo último que voy a mencionar con respecto a Wayland, ¿no? Es que Wayland es más seguro que X11 porque de antemano las aplicaciones están aisladas, ¿no? Ya no tienes esos eventos globales donde todo ve todo, sino que ya está más aislado y una aplicación no se entera de lo que hace la otra aplicación. Esto puede ser una desventaja con cierto tipo de aplicaciones que a lo mejor sí necesitan como que tener mucha comunicación, ¿no? Con el resto de aplicaciones, ¿no? Los únicos ejemplos que se me ocurren son sistemas para robótica o sistemas industriales, lo único que se me ocurre en este caso. Pero la alternativa o la opción que proporciona Wayland es que la aplicación simplemente pida permiso para acceder a un determinado recurso. Y eso es lo que hace Wayland cuando, por ejemplo, queremos compartir pantalla desde el navegador web o incluso el mismo OBS. Cuando quieres compartir pantalla, te aparece una ventana en la que puedes escoger qué monitor quieres proyectar o qué aplicación quieres proyectar y obviamente si das permiso a que lo haga. Entonces, cuando tú das el permiso, bueno, la aplicación obtiene acceso a ese recurso, pero lo hace de manera aislada, no está al tanto de lo que hacen las demás aplicaciones a menos que tú le des permiso. Entonces, digo, bueno, la verdad es que a mí eso me agrada bastante más, siento que es muchísimo más seguro. También otro tema que a mí me ha molestado bastante con X11 es el tema del escalado de monitor. Y es que mis dos monitores, o sea, uso esta que es una televisión y uso la laptop, el monitor de la laptop, en este caso en la universidad, ¿no? Y ambos monitores necesitan un escalado fraccionario, o sea, no pueden estar al 100% porque todo se ve muy chiquito y no pueden estar al 200% porque todo se ve muy enorme. Entonces necesitan un escalado fraccionario, en este caso del 150%. Entonces con X11 es un dolor de cabeza hacer eso. La manera en la que se hace en X11, porque no soporta eso directamente, y que es la técnica que utiliza software como algunos entornos de escritorio, como por ejemplo Cinnamon o XFCE, es que ponen todo al 200%, ¿no? Y después se pone una resolución de pantalla que tenga el factor de escalado que tú necesitas. O sea, si tu monitor es 1080p y tú necesitas 150% de escalado, entonces multiplicas 1920 por 1080 por 1.5 y pones esa resolución. Como la resolución es más grande, entonces los elementos se achican y si todo estaba al 200%, bueno, ahora se ve al tamaño adecuado. Perdónenme, pero la neta, eso es un hack. No, hack no en el sentido de hackear, sino como dicen en inglés, ¿no? Que un hack es como el meme, ¿no? De la tina, ¿no? Del contenedor donde se está regando agua y llega alguien y le pone cinta y con eso lo tapa. O sea, para mí hacer eso es equivalente a ese meme. O sea, no estás arreglando nada, simplemente estás usando un hack para que medio te funcione. Y sin embargo, hay aplicaciones que no se escalan bien. Una de ellas que con las que siempre tuve problemas para que se escalara bien era LibreOffice. Otra, por ejemplo, era MATLAB, pero bueno, MATLAB se entiende más porque es privativa, la usaba para la universidad y bueno, otro tema. En cambio, con Wayland el escalado puede ocurrir de dos maneras. Una es que las aplicaciones mismas se escalen, que por fortuna, por ejemplo, las aplicaciones de Qt hechas con Qt se escalan perfectamente, por ende, KDE Plasma se escala perfectamente. Y la otra es que sea el compositor el que obliga a que las aplicaciones se escalen. La desventaja que tiene esto es que las apps se ven borrosas, ¿no? Sin embargo, pues está la opción a fin de cuentas, ¿no? Cosa que con X11 no pasa. Ahora sí que se hace mediante hacks o el único entorno de escritorio que realmente sí se escala bien en X11 es KDE Plasma. Todos los demás, especialmente si están basados en GTK, hacen el truco que les dije. Que es un truco, es un hack, no es una solución adecuada a largo plazo. Es simplemente algo que haces nada más para tapar ese fallo, ¿no? Y pues al final todo se reduce a que yo puedo hacer exactamente lo mismo que en X11, pero yo lo hago en Wayland. Puedo compartir pantalla, puedo jugar a videojuegos, puedo incluso usar la tableta digitalizadora, ¿sí? Wayland tiene fama de que las tabletas digitalizadoras no sirven y eso antes era cierto, pero ahora ya no. Y mi tableta no es Wacom, mi tableta es Vake. Y nada más con instalar el driver de la tableta y otro driver aparte, que ese de todas maneras era necesario, incluso en X11 es necesario ese driver,
ya me funcionó la tableta digitalizadora y la verdad es que hasta me va mejor que en X11. La verdad noté mucha mejoría en Wayland que en X11 con la tableta digitalizadora. Entonces, ahí dejamos ese tema de Wayland. O sea, en conclusión, Wayland, en mi opinión, es mucho mejor que X11, ¿no? O sea, la verdad es que X11 me desespera demasiado, me da demasiados problemas. Y en cambio, con Wayland se me soluciona la existencia. Así que yo doy mi manita arriba con Wayland. A mí sí me gusta Wayland. Pipeware. Aquí no me voy a detener mucho porque la verdad es que no estoy tan informada con respecto a qué onda con Pipeware. Pero sí he visto que hay gente que le tira hate, ¿no? Y hablan de que Pipeware es como reinventar la rueda y tratar de sustituir a Pulse Audio. Lo único que voy a decir es que llevo 11 años utilizando GNU Linux. Yo empecé con Debian 7 en 2014 y siempre sufrí con Pulse Audio. Siempre me dio un montón de problemas Pulse Audio. No saben cómo odio Pulse Audio. Es un software que trato de tener lo más lejos posible. No me gusta Pulse Audio. En el momento en el que yo me instalé Pipeware, y que ni siquiera estaba usando Wayland en ese momento, sino que yo estaba en Arch Linux y tenía XFCE instalado, me instalé Pipeware y todos mis problemas se solucionaron. Y desde entonces ya, o sea, la verdad es que ya ni siquiera pienso en eso. O sea, trato de evitar lo más que puedo Pulse Audio y yo estoy más que feliz con Pipeware. Entonces, sobre eso no voy a comentar mucho, pero es más o menos lo mismo que Wayland. En mi opinión, Pipeware es mejor que Pulse Audio y merece más la pena. Pero bueno, ahora voy a hacer otro paréntesis rápido antes de ya irnos a lo pesado, ¿no? Esta gente, dentro de los argumentos, ¿no?, que utilizan para hablar en contra de este software, repiten mucho el tema de que este software fue hecho con intereses corporativos de por medio. Y es que este tipo de software, como es Wayland, Pipeware, Systemd, pues tienen detrás a Red Hat. Y detrás de Red Hat está IBM, ¿no? Entonces yo puedo estar de acuerdo incluso con eso. Ustedes saben que yo no soy la más fan que digamos de las empresas, ¿no? Más bien al revés, ¿no? Entonces puedo estar de acuerdo con que sí no está bien que las empresas traten de poner sus intereses en el software libre. Pero también voy a mencionar o voy a puntualizar pues que desafortunadamente vivimos en un sistema capitalista en el que no nos queda de otra. O sea, necesariamente se iban a meter las empresas con el software libre. En este caso sucedieron dos cosas. Las empresas que quisieron así como que manipular así bien feo el software libre, crearon el open source, porque ese sí lo pueden manipular como quieran. En cambio el software libre, como es más rígido, tiene una base más sólida, es menos manipulable, pues las empresas que están ahí sí van como que metiendo algún tipo de software con sus intereses, pero ahí les va. Las empresas que se meten con el open source tienden, no siempre, pero tienen la tendencia de volver a ese software privativo. Le pasó a Aceprite, le pasó a Visual Studio Code. Por ejemplo, Visual Studio Code es un software que en sí mismo es libre, pero los binarios que distribuye Microsoft son privativos, ¿no? Entonces, como con el código abierto, ¿no? Como que siempre cuando se mete una empresa, siempre como que termina volviéndose privativo, ¿no? O hay o se termina haciendo una versión privativa. En cambio, con el software libre, pues hasta donde yo he visto, el software se queda libre. Porque Systemd es software libre, usa la LGPL versión 2, lo revisé hace rato. Wayland usa la MIT. Pipeware no sé qué licencia usa, pero en lo que a mí respectan son software libre. Y si llegase a suceder, ¿no?, que a lo mejor esta empresa ya empieza como que a empujar más fuerte sus intereses sobre este software y causa el descontento de la comunidad, fácilmente se puede hacer un fork de ese software y seguir con ese fork que sí sea comunitario. No veo cuál es el problema. Entonces, mi punto de vista sobre este tema de los intereses corporativos es que sí, estoy de acuerdo en que está mal, estoy de acuerdo en que esto no debería suceder, pero también es verdad que luego no tenemos otra opción. Este sistema capitalista no nos deja otra opción. Entonces lo que podemos hacer es sí tratar de resistir. Estoy de acuerdo con que se trate de resistir, pero algo que en mi punto de vista es más inteligente que solamente resistir es no agradecer a las empresas que hacen ese tipo de software, pero sí aprovecharlo y disfrutarlo.
porque a fin de cuentas es un beneficio. O sea, Wayland para mí es muy beneficioso. Wayland hace que mi computadora sea utilizable, ¿no? Y yo no le agradezco a Red Hat que lo haya hecho. Yo no le agradezco a los de Wayland que lo hayan hecho, ¿no? O que Red Hat sea quien esté manteniendo a Wayland, ¿no? En este caso Free Desktop. No necesariamente les agradezco, pero sí lo disfruto, porque mi computadora es utilizable gracias a este software. Entonces, con respecto a este tema, ¿no? Los intereses corporativos, ese es mi punto de vista. No agradecer, pero sí disfrutar, ¿vale? Entonces, ahí lo dejo. Y ahora sí ya nos vamos a lo pesadito, ¿ok? Ya vamos a terminar. Systemd. Ay. Yo ya hablé sobre este tema de Systemd en un video anterior, ¿vale? Que me quedó más como un podcast, pero bueno. En donde yo ya estoy hablando de los aspectos técnicos de Systemd, ¿ok? Yo ya estoy refutando los aspectos técnicos que se critican de Systemd. Acá el enfoque que voy a tomar es más diferente, ¿vale? En este caso, primero quiero aclarar que Systemd no es exclusivamente un init system, ¿ok? No fue diseñado con el objetivo de ser únicamente un init system. Porque siempre la gente dice, es que el PID1 solo debe de hacer una cosa, y es como Systemd no fue diseñado para hacer nomás el PID1. Systemd fue diseñado con el objetivo de ser una capa intermedia entre el espacio de kernel y el espacio de usuario, ¿vale? Aquí ya no me voy a detener a explicarlo mucho, esos conceptos ya los estoy explicando en el otro video. Si no entendieron nada de lo que acabo de decir, vayan a ver ese otro video. Pero bueno, entonces Systemd, al ser esta capa intermedia, el espacio de usuario, en lugar de pedirle directamente las cosas al espacio de kernel, más bien se las pide a esta capa intermedia. Esta capa intermedia las filtra, las procesa y después ahora sí ya se las pasa al kernel. Entonces esto se convierte en una capa de sistema, así es el nombre que le pusieron. Entonces tienes espacio de kernel, espacio de sistema y espacio de usuario, ¿vale? Esa era la intención con Systemd, ¿vale? Por eso es que Systemd tiene tantos componentes. Ahora, a nivel práctico, ustedes saben que yo durante un tiempo, como 4 meses más o menos, utilicé Artix Linux, que es una distribución que no tiene Systemd. Yo me instalé la versión específicamente con OpenRC. Y esto yo ya lo he dicho, lo vuelvo a repetir, no noté absolutamente ninguna diferencia que con Systemd. Y vaya que sí levanté servicios, sí estuve revisando varias cosas. Y la verdad es que, si bien obviamente cambiaba un poquito la sintaxis, la manera de hacerlo, no noté ninguna diferencia entre uno y otro. Los dos eran exactamente lo mismo desde mi experiencia de usuario, ¿ok? Entonces, la verdad es que yo en eso sí soy totalmente indiferente. No importa cuál init system sea, igual me sirve, ¿no? Entonces, la verdad es que no tengo razones para no usar Systemd. Ahora, la principal crítica de Systemd es que rompe la filosofía Unix. Ya mencioné la filosofía Unix, ¿ok? En este caso va a haber quien va a tratar pues de rebatirme. Es que es un componente muy esencial y ahí sí debería cumplir la filosofía Unix. Estoy parcialmente de acuerdo. El problema es que Systemd no fue diseñado para ser un init system. Fue diseñado para ser una capa intermedia entre el espacio de usuario y el espacio de kernel, que se llama espacio de sistema, y dentro de ese espacio de sistema está el init system, ¿vale? Entonces, tomando esta línea, una de las cosas que he visto que se le critica a Systemd es que dicen, como es muy monolítico, si se te rompe un componente, pues todo se rompe, ¿no? Y es como, pues, la verdad es que a mí nunca me ha sucedido. O sea, por ejemplo, ¿no? Si se rompe journald, ¿no? No vas a tener logs, pero el sistema va a arrancar sin problema. Si se rompe login por ejemplo, buena suerte, y usas Nome. Si usas específicamente Nome, si se rompe login y usas Nome, ¿ok? Porque si usas KDE Plasma o algún otro, no hay problema. Pero si usas Nome específicamente y no te arranca login buena suerte intentando iniciar sesión con el entorno gráfico. Pero cuando menos el sistema va a arrancar y vas a tener un terminal y lo vas a poder arreglar. O sea, el sistema perfectamente va a arrancar. O sea, eso de que es que como es monolítico, si una pieza falla, todo se rompe. No digo que no sea posible, pero la verdad es que a mí nunca me ha sucedido. Llevo 11 años usando Linux y con Systemd
y la verdad es que nunca me ha sucedido. La única vez que me sucedió fue por algo que de hecho provoqué yo, que fue que estaba aprendiendo, ¿no?, a modificar el FSTab, ¿no? Y puse una unidad extraíble, una memoria USB en el FSTab. Entonces, si tú arrancabas la computadora con la USB conectada, arrancaba sin problema, pero si desconectabas la USB, el sistema ya no te arrancaba, o sea, ya, porque te decía que la unidad no existía y no podía continuar, y te mandaba un shell de emergencia. No se quedaba así como nada más, ahí ya no arranqué y listo, no, te mandaba a un shell de emergencia que era similar al modo monousuario. Entonces, eso de que se rompe me parece un argumento más bien como paranoico, ¿no? Un poquito conspiranoico si quieren, porque no es verdad eso de que si un componente falla, todo sistema se rompe. O sea, por lo menos en mi experiencia nunca me ha sucedido. Ahora, hay otros temas con los que sí estoy de acuerdo con esa crítica. Uno de ellos es el tema de, por ejemplo, con JournalD, que los logs son en formato binario. Hay una manera así de hacer que, como que de configurarlo, ¿no?, para que mejor los ponga en formato texto. Pero vaya, por defecto están en formato binario y se tienen que leer con la herramienta que viene con JournalD. En eso sí estoy de acuerdo que yo preferiría usar la herramienta que yo quiera, ¿no? Y no tener que usar la de ellos, ¿no? Que sí existe la opción de hacer que los logs se escriban en formato texto, pero no está habilitada por defecto. Sin embargo, sí estoy de acuerdo con esa crítica. Otra crítica con la que sí estoy de acuerdo es la creciente dependencia hacia systemd, ¿no? Que más aplicaciones dependen de systemd, como en este caso Nome, por ejemplo, que ya no quisieron implementar login y dijeron, ¿sabes qué? Para iniciar sesión con Nome tienes que usar este login D, que es el de systemd. En eso sí estoy de acuerdo que está mal, eso sí no me parece bien. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que estas decisiones las toma los desarrolladores, en este caso, ¿no? No es tanto que systemd te obliga a hacerlo, sino que son los desarrolladores quienes toman esa decisión. No sabemos si es por influencia de una empresa o no. Personalmente yo no, en ese caso específico no lo creo. Pero bueno, es que los desarrolladores de Nome en general son conocidos por tomar decisiones cuestionables, ¿saben? Entonces, como no, a mí no se me hizo raro cuando salieron con esto de login D, la verdad. Sin embargo, no estoy de acuerdo. También comparto ese rechazo a que más aplicaciones dependan de systemd. En eso sí no me gusta. Y bueno, yo he visto a gente que dice, es que las distros usan systemd, ¿no? Porque Red Hat y no sé qué. Y bueno, yo podría entender que haya distribuciones que tienen detrás a una empresa como lo son Ubuntu, como lo es Fedora, como lo es OpenSUSE, que a lo mejor sí como que se vean más forzadas a adoptar estas tecnologías, ¿no? En este caso systemd. Pero de distribuciones como lo son Debian o como lo son Arch, la verdad es que me parece muy poco creíble que alguien las haya obligado. O sea, al final de cuentas, si los de Arch y si los de Debian tomaron la decisión de adoptar systemd, pues yo pienso que fue por una buena razón. Y yo sé que el debate en Debian estuvo muy fuerte. Fue muy pesado el debate en la comunidad de Debian cuando querían adoptar a systemd. Y sin embargo la comunidad al final decidió si adoptar a systemd. Y bueno, quienes no estuvieron de acuerdo pues ya hicieron otros proyectos como Devuan, por ejemplo. Pero la comunidad estuvo de acuerdo con adoptar a systemd. Así que pues ahí habría que pensarle, ¿no? Si es que estas distribuciones que son totalmente comunitarias, si fueron coaccionadas o si fueron influenciadas, o si más bien adoptaron systemd porque sintieron que systemd iba a ser más fácil de mantener que el otro init, ¿no? Y luego está la gente que dice que es que antes teníamos más libertad y ahora todos usan systemd. Y es como, eso no es cierto. Todas las distribuciones usaban el System 5. Todas usaban el System 5. Que sí había algunas con OpenRC, había algunas con Runit, así como las hay hoy en día, sí. Pero la absoluta mayoría utilizaban el init del System 5. Esas mismas distribuciones que usaban el init del System 5, ahora usan systemd. O sea, la única excepción a lo mejor es Gentoo y alguna de esas, pero la gran mayoría que antes usaban el System 5, ahora usan systemd. O sea, sigue sin haber diversidad. No había diversidad antes y no hay diversidad ahora. La única diferencia es que el software es distinto, pero sigue siendo igual. O sea, ese argumento de que no había diversidad tampoco es válido. Tampoco es más bien ignorar la historia de GNU Linux. Y por último, ¿no?, el tema de
la falta de portabilidad, porque systemd utiliza componentes que son exclusivos de GNU Linux y que por ende pues ya no, por ejemplo, ya no puedes portear systemd a BSD, por ejemplo, ¿no? Ya no puedes. Y mi respuesta a ello es que digo, bueno, si hay componentes en GNU Linux que no son compatibles con otros sistemas derivados de Unix, en primer lugar, si quieres que la compatibilidad sea total, ¿no? O sea, de que todos los sistemas Unix sean compatibles entre sí, primero, ¿por qué vas a agregar características que solo sean compatibles en un sistema y no en los demás? Primero. Y segundo, si estás en esa situación y ya está la herramienta y te hace la vida más fácil, ¿por qué no la vas a usar? Porque vuelvo a lo mismo, systemd fue pensado para GNU Linux, para hacer una capa de sistema, un espacio de sistema entre el espacio de usuario y entre el espacio de kernel en GNU Linux. Hasta donde yo sé, no se consideró BSD, no se consideró ningún otro sistema derivado de Unix. Entonces yo digo, entiendo, ¿no? A lo mejor la frustración de querer portear y no poder, ¿no? A otros sistemas derivados de Unix, pero digo entonces, ¿para qué están esas características en Linux que no son compatibles? ¿Para qué las ponen en primer lugar? Y eso no lo pusieron los de systemd, esas ya estaban. Y los de systemd se aprovecharon de estas herramientas para hacer systemd. Si la idea era tener portabilidad total, entonces ¿por qué permitió la comunidad que Linux tuviera componentes que no son portables? ¿No? Pero bueno, andamos intensos. Es que este tema ya me tiene harta, ya no quiero hablar de este tema, pero bueno. Ahora sí, ya hablamos todo de estos temas y ahora sí vamos con la conclusión. Ok, me quedó larguísimo el video, discúlpenme, pero es que son muchos temas los que había que mencionar. Pero bueno, conclusión. Yo pienso que es muy difícil, por no decir que imposible, hablar de forma objetiva con estos temas. Porque al final de cuentas son cuestiones técnicas, ¿sí? Que responden más a la preferencia de cada uno que a algo que sea objetivamente que se pueda comprobar de manera objetiva. O sea, si lo pensamos de ese modo, podríamos decir que Wayland es objetivamente mejor que X11 porque sigue más de cerca la filosofía Unix y porque Wayland sí está pensado para nuestro contexto tecnológico actual, cosa que X11 no cumple. Y yo sé que al hacer esta afirmación un montón de gente se me va a ir encima, porque a la percepción de esta gente, X11 es mejor, X11 es un software acabado, es un software estable, es un software probado, ¿no? Y para ellos eso es el objetivo, y el objetivo es que Wayland está mal. Entonces al final no podemos hablar de objetividad en ese tema. Todo se resume a preferencias. Entonces, desde mi punto de vista, es más honesto, la verdad es mejor decir que este componente o esta aplicación o esta herramienta no te gusta o simplemente no la prefieres. En mi opinión es mejor eso que tratar de dar razones objetivas, porque uno me puede decir es que systemd está mal porque como utiliza cgroups, que cgroups es nomás de Linux, no se puede portar a BSD y otros sistemas. Y mi respuesta es a eso es de no me importa. No me importa eso de los cgroups, eso no me importa. Entonces, para mí, pues no hay ninguna razón de por qué systemd sería peor, ¿saben? Tomando en cuenta ese ejemplo, ¿ok? En el contexto de ese ejemplo. Entonces, tratar de dar una razón objetiva es que systemd no sigue la filosofía de Unix. Bueno, y a un novato, a un principiante, ¿qué le va a importar la filosofía Unix? A alguien que se acaba de instalar Linux, lo único que le importa es que su computadora funcione, es que su distribución funcione. No le importa la filosofía Unix, no le importa el principio Keys, esas cosas no le importan. Entonces no podemos hablar de manera objetiva en estos temas, ¿vale? Entonces es más honesto decir, ¿sabes qué? A mí me choca Wayland y por eso no lo uso. Yo odio a systemd, me cae mal Lennart Pettering y por eso no quiero usar a systemd. Y en mi opinión es más honesto eso y es mejor, es incluso más respetable eso que tratar de dar razones objetivas. Porque ahí les va otro tema que va relacionado con lo de los intereses empresariales. Yo he visto a gente que dice, es que nos quieren imponer Wayland, es que nos quieren imponer systemd. Y ahí les va.
Los únicos dos entornos de escritorio que verdaderamente sí están en cierto modo como que imponiendo Wayland, porque pues ya quitaron el soporte para la sesión de X11, son Gnome y KDE Plasma. Todos los demás, XFCE, Cinnamon, LXQT, LXDE, Mate, todos usan X11. En Tiling Window Managers, todos usan X11, menos Sway y Hyperland. Sway y Hyperland son los únicos que utilizan Wayland. Todos los demás, i3, Qtile, BSPWM, todos utilizan X11. Entonces, ahí hay que ponernos a pensar si es que de verdad nos están obligando, ¿no? Siendo que hay 80 opciones con X11 y no más 2 con Wayland, ¿no? O si simplemente es una paranoia que tenemos nosotros, una conspiración que tenemos nosotros, ¿sí? Que eventualmente se va a dejar de usar X11, ¿no? Y ya nos vamos a quedar nada más con Wayland, sí. Pero yo no pienso que vaya a suceder en esta década. Ya estamos en la segunda mitad de la década de los 2020 y yo no pienso que eso vaya a suceder. A lo mejor dentro de 15 años, a lo mejor sí. Pero en los próximos 10 años todavía se va a usar mucho X11. Es lo que yo pienso. Entonces, y con el tema de Systemd, ¿no? Es que las distribuciones nos obligan a usar Systemd y eso pues muestra que quien dice eso demuestra que es bastante ignorante con respecto a cómo se maneja ese tema del Linux System. Porque para su información, Debian y Arch Linux, no me consta las demás distribuciones, pero sí me consta que Debian y Arch Linux te dan la opción de instalar otros Linux Systems. Solo eso sí, te dicen, no te vamos a dar soporte. O sea, si tienes los suficientes conocimientos técnicos como para que te importe qué Linux System usa tu computadora, entonces seguramente te las puedes arreglar solo. Entonces, te damos la opción, pero no te vamos a ayudar, no te vamos a dar soporte. Te las vas a tener que arreglar tú solo para hacerlo. Pero la opción está. Te puedes instalar el System 5, o te podías, no sé si aún se pueda, pero antes sí se podía instalar el Linux del System 5 en Debian, y Arch Linux en su wiki te da opción para instalar OpenRC y otros Linux del System 5 también. De hecho, yo la primera vez intenté instalarme OpenRC. Sí pude en Arch Linux, pero dije, no, es que quiero la experiencia bien, ¿no? Quiero una experiencia de cero, ¿no? Y por eso me instalé Artix. Pero yo ya tenía OpenRC en Arch, o sea, sí lo pude instalar. Entonces, nadie les está obligando a nada. Nadie les está obligando a nada, ¿ok? Simplemente es que tenemos como que esa paranoia un poquito de que es que me van a quitar mi aplicación de hace 50 años que tanto deseo, que tanto me gusta. Y es como, eso no necesariamente va a ocurrir, primero. Y en segundo lugar, pues nadie te está obligando a usar Wayland, nadie te está obligando. Si tienes la opción de usar otra herramienta, nadie te está obligando. Obviamente, los mantenedores de una distribución no van a meter todos los init systems, no van a meter Systemd, no van a meter OpenRC, no van a meter System 5, no van a meter Runit, Dinit, porque se vuelve un despapá y es bien difícil mantener una distribución así. De por sí es bien difícil mantener una distribución que tenga tanto X11 como Wayland. Ahora imagínense 5 init systems distintos. Yo no entiendo cómo le hacen los de Artix, que tienen un montón de init systems. La verdad son unos capos que pueden mantener eso así. Pero es muy difícil mantener una distribución de esa magnitud. Por eso los mantenedores prefieren pues, hacerse la vida más fácil y usar el software que sea más fácil de mantener. En este caso X11, y ahora con los entornos de escritorio, Wayland. Pero bueno, espero que haya quedado claro eso de que nadie les está obligando a nada. Que ustedes se sientan obligados es distinto, pero nadie les está obligando a usar Wayland, nadie les está obligando a usar Pipewire, nadie les está obligando a usar Systemd. Si ustedes se instalan una distribución que saben que tiene ese software preinstalado, pues más bien no es que los estén obligando, sino que ustedes se están metiendo la boca del lobo por voluntad propia. Mejor váyanse a una distribución que saben que no tiene esas cosas y así nadie los va a obligar de nada. Así de sencillo, ¿vale? Después, ahora sí que el último que voy a saltar así, la última bomba que voy a saltar así, bien. Esta gente que se la pasa quejándose de Systemd, de Wayland, es gente que le tiene miedo al cambio. Yo no estoy diciendo que dejen de usar X11, que dejen de usar el del System 5. Yo no estoy diciendo eso. Pero es gente que
está casada con un mismo software, ¿saben? Es gente que está tan aferrada, ¿no? a las herramientas que han usado de toda la vida, que tú les presentas algo nuevo y les explota el cerebro, no pueden adaptarse a eso nuevo. Y entonces, tipo, si tú quieres seguir usando ese software, adelante, lo puedes hacer. Pero no me parece bien que se esté pregonando, ¿no? O se esté predicando este rechazo hacia estas nuevas tecnologías. Yo incluso he visto a personas que les llaman nuevas tecnologías innecesarias. ¿Cuándo? O sea, ¿qué tan cerrado de mente hay que ser para decir que la tecnología es innecesaria? ¿Cuántas veces hemos reinventado la rueda? Desde la primera rueda, ¿no?, de piedra hasta las llantas de un automóvil o de un avión. O sea, ¿cuántas veces hemos reinventado la rueda? Imagínense que todo eso fuera una tecnología innecesaria, una nueva tecnología innecesaria. Nos habíamos quedado en la edad de piedra. O sea, y lo mismo pasa con la informática. Nosotros nos hubiéramos quedado con los bulbos, porque los transistores eran una nueva tecnología innecesaria, que claramente hacía las cosas mejor, pero como es una nueva tecnología innecesaria, entonces no vamos a usar transistores y nos vamos a quedar en bulbos, ¿no? Y nos vamos a quedar con los mainframes así que ocupaban el tamaño de una oficina, como en los años 60, ¿no? O sea, la verdad sí, a mí sí me da mucha bronca la gente que habla de estas nuevas tecnologías innecesarias. ¿Cuándo ha sido innecesaria la tecnología? Y además el hecho de que exista esta tecnología, no significa que ya no debe de existir la otra, porque no es necesariamente un sustituto. A veces sí lo es, como fue el caso de System D, pero en el caso de Wayland no nació como un sustituto, nació como una alternativa, que ahora se está prefiriendo esa alternativa, bueno, pero nació como una alternativa. Entonces honestamente yo no entiendo eso de nuevas tecnologías innecesarias. La verdad es algo que sí me provoca mucha bronca. Y ese miedo al cambio, ese miedo a lo nuevo, lo único que va a provocar es que el software libre se estanque y al final muera. Porque si queremos que el software libre nos dure, ya nos duró 40 años. Pero si queremos que nos dure otros 40 años más, otros 100 años más, tenemos que permitir que el software libre se adapte. Algo tan sencillo como los celulares. Si el software libre no se hubiera adaptado a los celulares, ¿no?, el software libre se hubiera quedado con algo medio de computadora, ¿no? Y con Linux, y sería muchísimo más pequeño de lo que ya lo es. Ahora el software libre se tiene que adaptar a cosas nuevas, como lo es la computación en la nube, el software como servicio, la inteligencia artificial. Eso es algo que espero que se dé naturalmente, ¿no? Que naturalmente el software libre se adapte a este nuevo contexto tecnológico que inició a partir de la pandemia, que inició en esta década. Pero tratar de aferrarse a lo mismo, ¿no? Y que usemos el mismo software de hace 40 años y pasan las décadas y seguimos usando lo mismo, lo único que va a provocar es que el software se estanque, el software libre se estanque y muera. Y digo, como digo, si tú quieres usar un software de hace 40 años, adelante. Es más, yo te apoyo con que lo hagas. Pero lo que ya no me parece bien es que trates de impedir, ¿no?, que se adopten tecnologías nuevas bajo el discurso de nuevas tecnologías innecesarias. Eso sí no me parece bien. Yo sí no estoy nada de acuerdo con eso. Entonces, bueno, pues se puede resumir a eso, ¿no? Esa es como que mi declaración oficial. Usa lo que te sirva, lo que te dé la gana. Si tú quieres usar tecnología más anterior o más antigua, adelante. Pero no está bien tenerle miedo al cambio, porque tenerle miedo al cambio implica que nos estancamos, implica que nos quedamos atrás y por último implica que nos morimos. O sea, no nosotros, sino el software libre como filosofía muere, porque se estancó, se quedó atrás y no se supo adaptar. Entonces, es eso, usa lo que tú quieras, como tú quieras. Ese es el chiste del software libre, hacer tu computación como quieras. Y afortunadamente hoy en día tenemos las suficientes herramientas que nos permiten cumplir esa libertad, entonces, de hacer nuestra computación como queramos. Entonces, vamos a hacerlo. Y en lugar de tratar de predicar en contra de este nuevo software, ¿no?, que pues si tanta gente está feliz con este software,
pues debe ser porque algo está haciendo bien el software, no necesariamente porque sea una empresa, sino porque algo debe estar haciendo bien el software, ¿no? Y en lugar de predicar en contra de él, mejor hay que decir, bueno, a mí no me gusta, pero me parece bien que exista esta alternativa, ¿no? Y esa es la manera de pensar que tengo yo. No me gusta X11, no me gusta Pulse Audio, sin embargo, celebro que todavía existan esas alternativas, que quien quiera usar ese software lo puede hacer. Yo celebro eso. Y yo soy feliz usando Wayland, soy feliz usando Pyware y soy más que feliz usando Systemd. Entonces, pues nada, eso es todo por hoy. Me extendí mucho, ya lo sé. Me hubiera extendido mucho más, el video habría sido de 2 horas, fue porque lo resumí lo más que pude, nada más mencioné lo importante, ¿no? Lo demás lo dejé pues como que como no es importante, no lo mencioné. Y pues bueno, esa es la declaración oficial de Autumn 64 con respecto a estas nuevas tecnologías innecesarias. Primero, no son innecesarias. Segundo, no siempre son sustitutos, muchas veces se presentan más bien como alternativas. Y tercero, usa lo que te sirva y lo que se te cante. Y deja de... Hay que dejar de estar metiéndonos primero en el software de los demás y segundo, hay que dejar de estar predicando en contra de lo nuevo, porque lo nuevo es lo innovador, es lo que permite que el software libre avance. Si nos aferramos a lo mismo, nos quedamos atrás y al final terminamos desapareciendo. Entonces, eso es todo por hoy. Ahora sí, vamos con los avisos del canal. Si tú no eres suscriptor, si tú no eres de mi comunidad, bueno, ahí se acaba el video. Muchas gracias por ver, hasta luego. Y bueno, para quien sí le interese, pues ahora sí, van los avisos del canal. Vale, primer anuncio importante. Regreso en año nuevo. Quiero terminar de descansar todo lo que queda de diciembre. Y en año nuevo, ahora sí le damos con todo. Ya obviamente, pues ya de una manera más sana, ¿no? Ya no me voy a tomar esto como una responsabilidad, sino más bien como un hobby, como lo que debió de ser siempre. Y pues bueno, entonces el próximo año tenemos regreso épico. Y vamos a traer al canal contenidos nuevos. Sobre todo ahorita lo que más me interesa son más tutoriales sobre GNU Linux. De hecho, ahora sí espero grabar un tutorial de cómo instalar Arch Linux, que es algo que me han pedido mucho y que me he rehusado bastante tiempo a grabarlo. Espero ahora sí poder hacerlo en esta nueva etapa del canal. También quiero ponerlos al tanto sobre mi tema de la desintoxicación digital. Ustedes saben que yo empecé ese proceso hace más de un año. Lo tuve que dejar en pausa por un tiempo y hace no mucho lo retomé. Y quiero ponerlos al tanto de cómo me ha estado yendo con eso. Y por otra parte también quiero empezar a hablar sobre otro tipo de software libre. Ya no únicamente GNU Linux, sino también por ejemplo FreeBSD. Y más software libre que ya a lo mejor se sale un poquito de lo mainstream, ¿no? De lo que todo el mundo conoce, sino algo menos conocido, pero igual de interesante. También quiero empezar a dar opiniones, así como las de este video. No tan largas obviamente, pero sí me gustaría hacerlo. Antes mis opiniones y puntos de vista los compartía en el quincenal de Fediverso, pero bueno, ya el quincenal de Fediverso ya es más algo que hacemos una vez al año y no algo constante. Entonces quiero aprovechar este espacio para empezar a dar mis puntos de vista, mis opiniones y demás con respecto a diversas cuestiones del software libre. Y por último, me gustaría empezar a hacer cosas como noticias de software libre, a lo mejor sí un poquito de historia, incluso comparativas, ¿no? Entre distribuciones, entre distintos tipos de software, etcétera, ¿no? Con lo que estoy más animado ahorita con el tema de las noticias, ¿no? Y pues nada, la verdad es que ustedes saben que yo siempre he tenido muchos problemas para encontrar temas de qué hablar en mi canal. Pero pues ya lo que hago es que me pongo a ver otros canales, así que canales de Linuxtubers, ¿no? No para copiarles, sino para hacerme una idea de qué podría hablar yo. Y de ahí agarré estas ideas que les estoy ahora transmitiendo a ustedes. Justamente lo que más me emociona ahorita es el tema de las noticias. No pienso hacerlas una vez al mes a lo mejor, ¿no? Y a lo mejor a veces ni eso, pero sí en algún momento decir, bueno, estas fueron las noticias más importantes de la última semana, del último mes, o no sé. Y dar, pues ustedes saben la dinámica que hay conmigo, ¿no? Cómo suelo explicar las cosas, suelo meterle anécdotas, cosas de ese estilo. O sea, es algo que me emociona bastante, es algo que espero poder llevar a cabo a partir del próximo año. Y pues nada, eso es todo.
Ustedes ya saben que con mi comunidad específicamente, ¿no? Yo los aprecio un montón, les agradezco muchísimo todo el apoyo, ya me han estado preguntando, ¿no? Que a qué horas voy a regresar, ya va a ser pronto, nada más aguanten un poquito más. Pues nada, muchas gracias por todo, muchas gracias por ver el video. Si ya a partir de aquí me empiezan a odiar, pues ni modo, así que es mi punto de vista. Me exalté un poquito, sí me alteré un poquito porque es algo que ya me tiene harta, es un tema que ya me tiene harta. Y después de este video ya no vuelvo a tocar el tema nunca más, ¿ok? Entonces, ya saben, o sea, pueden hablar del tema conmigo, sobre el tema, ¿no? En privado conmigo, pero ya no quiero seguir hablando de este tema, ya estoy harta, ya no quiero. Pero bueno, muchas gracias por ver, espero que les haya gustado, espero que les haya servido para ver un enfoque distinto de las cosas. Y pues nada, muchísimas gracias por ver y hasta luego.